Buenas noches para todos. El día de hoy tenemos la oportunidad de presentar una cápsula científica donde hablaremos de las partes más relevantes o de la información más importante que contiene este tema que habla de la corteza cerebral. Nuestro grupo está conformado por Zulma Tirana Rodríguez, Deina Fernanda Rosso y Nancy Carolina Valiro Urbano. Como les indiqué hace un momento, vamos a hablar de la corteza cerebral y pues cómo no iniciar este recorrido por este tema de alta importancia. Y vamos a mencionar que la corteza es la parte más nueva evolutivamente hablando y la más grande del cerebro. Es aquí donde ocurre todo lo que lleva a la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y las decisiones que tomamos. A manera de información general, es ante todo una delgada capa de materia gris, normalmente de 6 neuronas de espesor, de hecho por encima de una amplia colección de vías de materia blanca. Eso como a nivel general de la corteza cerebral. En esta diapositiva podemos evidenciar algunas partes, algunas cortezas un poco más específicas. Entre ellas está la corteza parietal superior, donde vemos que está la percepción visual y espacial. El cuerpo calloso también conecta los hemisferios derecho y el izquierdo. En la corteza temporal vemos cómo se evidencia que tiene el vínculo, permite generar la empatía y la atención. También contamos con la corteza prefrontal, donde se encuentra el pensamiento abstracto y la comunicación social. También está en estas características la corteza prefrontal ventromediana. Aquí encontramos la vinculación que hay, la capacidad para imaginar los pensamientos y sentimientos de otras personas. Esta facultad se le llama la teoría de la mente. Y por último encontramos la amígdala. Allí está el procesamiento de las emociones. En esta diapositiva podemos ver las capas que tiene como tal la corteza cerebral. Evidenciamos 6 capas. La primera es la capa molecular, la segunda la capa granulosa externa, la tercera capa piramidal externa, la cuarta capa granulosa interna, la quinta capa piramidal interna, la sexta capa multiforme. Sacar algo importante de cada una de ellas. En la capa 1 pues evidencia que hay pocas células, fundamentalmente axones, dendritas, y se producen sinapsis. En la capa 2 y 3 hay neuronas piramidales que proyectan hacia otras regiones corticales y reciben proyecciones de ellas. Ahí se evidencia un poco más de interacción. En la capa 4 hay células estrelladas que reciben la mayor parte de las aferencias talámicas y proyectan localmente hacia las otras láminas. En la capa 5 y 6 podemos evidenciar que hay neuronas piramidales que proyectan hacia regiones subcorticales como el tálamo, el tronco, el encefálico, la médula espinal, hacia otras áreas corticales. Es de vital importancia también. En esta diapositiva evidenciamos las partes del cerebro donde se relacionan, donde tiene un vínculo directo la corteza cerebral y está asociado a los sentidos. Entonces hablamos de un área motora, que son las zonas encargadas de los mecanismos cerebrales a los movimientos corporales y están situados en la porción anterior de ambos hemisferios, es decir, en el lóbulo frontal. En el área motora se dan origen los tratos motores descendientes que parten de la corteza cerebral hacia el motoneuronal del tronco y la médula espinal. Eso por hablar del área motora primaria. También podemos hablar del área de la asociación. En esto podemos decir que las áreas de asociación son aquellas que hacen posible la existencia de las funciones mentales más complejas y abstractas, tales como mecanismos de memoria, de recordación, de cognición, el dominio de las emociones, la capacidad de razonar, que es algo muy importante, y la voluntad. Entre otras cosas, también tienen influencia del desarrollo de la personalidad y la inteligencia. Entonces, como vemos, es muy importante toda esta información. Por último, mencionar los tipos de neuronas que hay en la corteza cerebral.
Entonces aquí podemos hablar de que las células horizontales de Cajal, que es uno de los componentes, una de las células que encontramos allí, son unas pequeñas células fusiformes que se encuentran orientadas horizontalmente y se hallan en las capas superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel muy crítico en el desarrollo de la región de cerebro. Esta es una de las neuronas que se encuentran allí. También encontramos las células piramidales. Ellas son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide y la mayoría de estas células contienen un diámetro entre 10 y 50 micrómetros. También existen células piramidales de gran tamaño y son de vital importancia para relacionar actividades con los movimientos. Las células estrelladas, también compuestas en la corteza cerebral,